Historia 1. El alumno del fondo. Hay una regla no escrita en la escuela secundaria técnica número 47. Nunca te sientes en el último pupitre del salón 3B. Los profesores lo saben, los alumnos veteranos también, pero nadie te lo dice hasta que ya es demasiado tarde. Mi nombre es Sandra Méndez, y fui maestra de matemáticas ahí durante 3 años. 3 años que se sintieron como 30. Esto no es una confesión, es una advertencia. El primer día que entré al salón 3B, conté 34 pupitres. Lo recuerdo perfectamente porque soy de esas personas que cuentan todo. Escalones, ventanas, estudiantes. 33 estaban ocupados. El del fondo, junto a la ventana que da al patio abandonado, estaba vacío, completamente vacío. Había una capa de polvo tan gruesa en la superficie que parecía que nadie lo había tocado en meses, tal vez años. El polvo tenía ese color gris opaco que solo se acumula con el tiempo verdadero. Incluso en el aire estancado del salón, ese pupitre permanecía intacto, como si existiera en su propia burbuja de tiempo detenido. ¿Por qué ese pupitre está vacío?, pregunté, señalándolo con mi marcador. Mi voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Los 33 alumnos se quedaron callados. No el silencio normal de estudiantes que ignoran una pregunta. Este era diferente. Era el silencio de algo compartido, de un secreto colectivo. Los alumnos intercambiaron miradas rápidas, furtivas. Algunos bajaron la vista hacia sus cuadernos. Otros miraron la pared. Una chica en la primera fila, Daniela Ramos según mi lista, murmuró algo que no alcancé a escuchar. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo perfecta y mordía la punta de su lápiz con nerviosismo evidente. «Háblame más fuerte, por favor», insistí, caminando hacia su pupitre. «Nadie se sienta ahí, maestra», dijo finalmente, su voz apenas más alta que un susurro. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron con algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era lástima. ¿Y por qué no? ¿Está roto? ¿Sucedió algo? Silencio. Otra vez. El tipo de silencio que pesa en el pecho. Un chico en la tercera fila, flaco y con lentes gruesos, abrió la boca como para hablar, pero Daniela le dirigió una mirada cortante y él se hundió en su asiento. Dejé pasar el tema. Primer error. Asumí que era alguna tontería adolescente, una superstición escolar. Me dije que lo preguntaría después al director. Nunca lo hice. Segundo error. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Daba mis clases de álgebra y geometría. Los chicos tomaban notas con diferentes grados de interés, la rutina típica de cualquier secundaria. Pero había algo extraño. A veces, cuando escribía ecuaciones en el pizarrón, dándole la espalda a la clase, sentía que había más ojos observándome de los que debería haber. 33 pares de ojos deberían sentirse de cierta manera, pero esto se sentía como 34, como si alguien más estuviera ahí, mirando fijamente mi nuca, con una intensidad que me erizaba la piel. Me giraba rápidamente. El pupitre del fondo seguía vacío, siempre vacío, pero el polvo a veces parecía removido, como si alguien hubiera apoyado los brazos ahí. Le pregunté al conserje, don Ramiro, un hombre de 60 años con manos callosas. «Don Ramiro, ¿usted limpia el salón 3B?» «Todos los días, maestra Sandra». «¿Y el pupitre del fondo?» «El de la ventana». Su expresión cambió. «Ese pupitre. Yo no lo toco, maestra. Órdenes de arriba». «¿Órdenes de quién?» «Del director Morales. Dice que dejemos ese pupitre como está, que no lo movamos, que no lo limpiemos». Se frotó las manos nerviosamente. «Llevo 15 años trabajando aquí, y ese pupitre siempre ha estado así». No me dio más información. Solo siguió barriendo, alejándose lo más rápido que su pierna lesionada le permitía. Hasta que un día, ya no estaba vacío. Era viernes, última hora. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas, creando sombras alargadas. Los alumnos estaban inquietos, ansiosos por irse. Yo explicaba ecuaciones cuadráticas, mi voz compitiendo con el zumbido de una mosca atrapada entre el vidrio y el marco oxidado. Y entonces lo vi, un chico sentado en el pupitre del fondo. Mi marcador cayó al suelo con un clic seco que silenció todo el salón. Cabello oscuro, casi negro, peinado hacia un lado con gomina anticuada, uniforme impecable, camisa blanca perfectamente planchada, pantalón azul marino sin una arruga, corbata escolar anudada con precisión milimétrica. Sus manos estaban cruzadas sobre el pupitre,
inmóviles como las de una estatua de cera. Miraba hacia el pizarrón con una concentración absoluta. No parpadeaba, ni una sola vez. Lo sé porque lo observé durante 30 segundos completos, contando cada segundo en mi cabeza. Nada. Disculpa, dije, mi voz sonando extraña. ¿Cómo te llamas? No te tengo en mi lista. El chico no respondió. Ni siquiera parpadeó. Su mirada permanecía fija en un punto específico del pizarrón, pero sus ojos no se movían para leer, solo miraban. Los demás alumnos se pusieron tensos de una manera que nunca había visto. Daniela cerró su cuaderno lentamente, sin hacer ruido. Otros miraron hacia sus mesas, inclinando las cabezas. Algunos ni siquiera respiraban. Un chico en la segunda fila, Roberto, se santiguó. ¿Me escuchaste? Te estoy hablando. Nada. Solo esa mirada fija. Hacia mí. A través de mí. Caminé hacia el fondo del salón. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Podía escuchar mi propia respiración. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis sienes. El aire se volvió más frío con cada paso. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes blancas. En pleno septiembre, en Guadalajara, donde la temperatura nunca baja de 18 grados. Llegué al pupitre. El chico seguía inmóvil. Me incliné para verlo mejor, acercando mi rostro a escasos centímetros del suyo. Sus ojos no tenían brillo. Eran completos, sí. Tenían iris, pupilas, el blanco de la esclerótica, pero no reflejaban luz. Era como mirar ojos pintados en un lienzo, perfectos en forma, muertos en esencia, y la piel de su rostro tenía una calidad cerosa, demasiado lisa, sin poros, sin imperfecciones. Oye, susurré, ¿estás bien? Extendí mi mano para tocarlo. Mis dedos estaban a 5 centímetros de su hombro cuando vi algo que me paralizó. Podía ver a través de él. Solo un poco. Como mirando a alguien a través de una cortina de gasa, transparente pero presente. Y en ese preciso instante, la campana sonó. El sonido estridente hizo que mi corazón casi se detuviera. Todos los alumnos se levantaron de golpe, arrastrando sillas, empujándose entre sí para salir. Vi mochilas abandonadas, cuadernos tirados. No les importaba, solo querían salir. Daniela fue la última en llegar a la puerta. Se detuvo un segundo, me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas y susurró, «Lo siento, maestra». Y entonces se fue. En menos de 10 segundos, el salón estaba vacío, excepto por mí. Me giré lentamente hacia el pupitre del fondo. El chico había desaparecido, y el pupitre estaba cubierto de polvo otra vez, como si nadie se hubiera sentado ahí en años. Pero en el polvo, escritas con letra infantil temblorosa, había palabras. «No me olvides». Mis piernas se doblaron. Tuve que agarrarme del escritorio para no caer. Respiré profundamente, diciéndome que era una broma, que los estudiantes me estaban haciendo una broma, pero sabía la verdad. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi computadora a las 2 a.m., tomando café frío de una taza recalentada 3 veces, y busqué información sobre la escuela, archivos viejos, periódicos locales digitalizados, cualquier cosa. Y entonces, lo encontré. Un recorte escaneado de un periódico local, enterrado en una página olvidada de resultados antiguos. Octubre, hace muchos años. El titular hablaba de un estudiante que se desplomó durante una clase de matemáticas. No entraba en detalles, solo decía que ocurrió rápido, que nadie pudo hacer nada, que el salón fue desalojado y que después, la escuela continuó funcionando con normalidad. Había una foto pequeña, borrosa por la baja resolución, un chico con el uniforme bien acomodado, el cabello oscuro peinado hacia un lado. Sonreía, pero sus ojos, incluso en esa imagen vieja, había algo inquietante en ellos. Mateo Ruiz García. Busqué más información. Encontré su obituario, su esquela, incluso su perfil de Facebook abandonado, lleno de mensajes de despedida, y encontré un detalle que me heló la sangre. En los comentarios de condolencia, una ex compañera había escrito: «Nunca olvidaré dónde estaba sentado cuando pasó. Último pupitre, junto a la ventana del patio. Siempre te gustaba ver los pájaros durante clase. Descansa en paz, Mateo». 15 años habían pasado. 15 años desde que Mateo Ruiz murió en ese pupitre, y nadie había vuelto a sentarse ahí desde entonces. Regresé a la escuela el lunes con un nudo en el estómago. Durante toda la semana, el pupitre estuvo vacío físicamente, pero yo sabía que él seguía ahí. Podía sentirlo. A veces,
Encontraba el polvo removido de maneras específicas. 2 círculos perfectos donde se apoyarían los codos. Una línea donde alguien habría deslizado un cuaderno. Una palabra escrita con un dedo invisible. Solo. Otras veces, cuando los alumnos hacían exámenes en silencio absoluto, escuchaba otro sonido. El sonido de un lápiz escribiendo desde el fondo del salón. Ese rasguño rítmico, constante. Cuando miraba, no había nadie, pero el sonido continuaba. Los estudiantes también lo escuchaban. Lo sé porque vi cómo se tensaban, cómo apretaban sus lápices con más fuerza, cómo algunos cerraban los ojos y movían los labios en oraciones silenciosas. Un jueves, durante un examen sorpresa sobre funciones trigonométricas, decidí confrontarlo. Ya no podía más. Me paré frente al salón y dije en voz alta: Mateo Ruiz García, si estás aquí, quiero que te manifiestes. El silencio se volvió absoluto. Daniela negó con la cabeza lentamente, desesperadamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. No lo hagas, suplicaban sus ojos. Pero ya era tarde. El aire se volvió denso, como estar bajo el agua, pesado en los pulmones. La temperatura bajó tan drásticamente que podía ver mi aliento en nubes espesas. Las ventanas se empañaron instantáneamente, cubriéndose de condensación que chorreaba. Y entonces lo vi, materializado en el pupitre del fondo, esta vez más nítido que nunca, esta vez completamente sólido, esta vez mirándome directamente con esos ojos muertos. Su boca se movió, lentamente, dolorosamente. No hubo sonido, pero pude leer sus labios formando palabras que me rompieron el corazón. Ayúdame, por favor, ayúdame. Y antes de que pudiera reaccionar, todos los exámenes en todos los pupitres se llenaron de la misma respuesta, escrita una y otra vez con letra infantil y temblorosa. No quiero estar solo. Los alumnos gritaron. El sonido fue ensordecedor, primitivo, puro terror. Algunos salieron corriendo, tropezando con sillas, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Otros se quedaron paralizados, mirando sus exámenes con expresiones de horror absoluto. Daniela lloraba en silencio, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Yo solo podía mirar el pupitre del fondo. Mateo seguía ahí, con esa expresión de súplica eterna. Extendió su mano hacia mí, una mano pálida, translúcida, con dedos demasiado largos. Y en ese momento entendí la verdad. No estaba pidiendo ayuda para irse, estaba pidiendo compañía para quedarse. 15 años solo, 15 años sentado en ese pupitre, viendo clases que nunca terminarían, viendo estudiantes que nunca serían sus amigos, esperando que alguien se sentara junto a él. Renuncié esa misma tarde. Llené mi carta de renuncia con manos temblorosas, la dejé en el escritorio del director Morales sin dar explicaciones, recogí mis cosas y salí de la Escuela Secundaria Técnica 47 sin mirar atrás. No volví. Nunca. Pero sé que Mateo sigue ahí, esperando en ese pupitre polvoriento, observando cada clase nueva, escribiendo en exámenes invisibles, dejando mensajes desesperados en el polvo que nadie limpia. Años después, una exalumna me mostró una fotografía reciente del grupo de tercer año. Sonreían, formados frente al pizarrón. 34 rostros. Nadie notó nada extraño, pero uno de los alumnos del fondo no estaba del todo enfocado. Su rostro parecía ligeramente corrido, como si la cámara no hubiera sabido dónde colocarlo. Conté, 33 salieron bien, uno seguía esperando compañía. Historia 2. Las escaleras del cuarto piso. La preparatoria Benito Juárez tiene 3 pisos. Eso es lo que dice el plano oficial. Eso es lo que te dicen cuando entras por primera vez. 3 pisos, nada más. Pero si subes las escaleras principales después de las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los estudiantes ya se fueron, cuando los pasillos están vacíos excepto por el eco de tus propios pasos, encontrarás un cuarto tramo de escalones. Escalones que conducen a un piso que no debería existir. Yo soy Julio Terrazas. Tengo 34 años. Era el encargado del mantenimiento nocturno. Era, porque después de lo que vi, ya no puedo regresar. Todo empezó hace 2 meses. Mi turno comenzaba a las 7 p.m. y terminaba a las 2 a.m. 7 horas de soledad en un edificio que alberga a 800 estudiantes durante el día, pero que se convierte en un laberinto silencioso durante la noche. Limpieza general, revisión de puertas, apagar luces,
Rutina simple, predecible, o al menos lo era. Llevaba 2 años en el trabajo. Conocía cada rincón del edificio. Sabía qué puerta crujía, qué luz parpadeaba, qué salón siempre olía a humedad. Me sentía cómodo ahí. La primera vez que vi las escaleras extra fue un martes. Había terminado de limpiar el tercer piso. Eran las 10:30 de la tarde aproximadamente. Bajaba hacia la salida cuando llegué al rellano entre el tercer y segundo piso. Había algo diferente. Un tramo adicional de escaleras ascendiendo hacia arriba. Peldaños de madera vieja, desgastada, con grietas visibles. Había una alfombra raída en el centro, de un color rojo oscuro, que alguna vez había sido brillante, pero que ahora estaba descolorido. Los pasamanos eran de metal oxidado, con pintura descascarada. Parpadeé. Cerré los ojos con fuerza. Conté hasta 3. Los abrí de nuevo. Las escaleras seguían ahí. ¡Qué extraño!, murmuré para mí mismo. Nunca había visto esto. Saqué mi linterna del cinturón y alumbré hacia arriba. El haz de luz subía por los escalones, que desaparecían en una oscuridad absoluta. No había luz en ese nivel. Solo oscuridad espesa, como si la luz misma se negara a penetrar ahí. Y algo en mi instinto me gritaba que no subiera, que me fuera, que corriera. Así que no lo hice. Di media vuelta y bajé las escaleras normales, sintiendo todo el tiempo que algo me observaba desde arriba. Esa sensación de pelos erizados en la nuca, de ser presa bajo la mirada de un depredador. No miré atrás. Durante los siguientes días, las escaleras aparecían y desaparecían. A veces estaban, a veces no. Siempre después de las 6 p.m., siempre cuando estaba solo. Le pregunté a don Armando, el otro conserje que trabajaba en el turno matutino. Don Armando, ¿alguna vez has visto un cuarto piso en esta escuela? Me miró por encima de su taza de café. Julio, esta escuela tiene 3 pisos. Llevo 20 años aquí, siempre han sido 3. Nunca hubo un internado. En los años 80, su expresión cambió. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Vi una placa vieja. No hay internado, Julio. Esta escuela se construyó en 1995. Se levantó, y antes de irse agregó sin mirarme: y si ves cosas raras en el turno nocturno, mi consejo es que no las busques. Algunos lugares tienen capas, tienen memorias, y no todas quieren ser recordadas. Pero yo sabía lo que había visto. Y cada noche, las escaleras me llamaban un poco más fuerte. Fue en mi 15ª noche cuando escuché los pasos. Eran las 10 p.m. exactamente. Estaba limpiando el baño del segundo piso cuando los oí. Pasos subiendo escaleras, lentos, pesados, resonando en el edificio vacío con una claridad perfecta. No eran los pasos rápidos de un adolescente, eran pasos deliberados, como de alguien que sube con propósito pero sin prisa. Dejé caer el trapeador. Salí al pasillo. Nadie. Las luces fluorescentes parpadeaban, pero los pasos continuaron, subiendo, hacia el tercer piso, hacia el cuarto piso. Corrí hacia las escaleras principales. Ahí estaban otra vez, los peldaños extra, y esta vez pude ver una sombra ascendiendo, la silueta de alguien pequeño, un niño, tal vez. «Oye», grité. «La escuela está cerrada». La figura se detuvo. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia mí. No pude ver su rostro en la oscuridad, pero sentí sus ojos, sentí su mirada como peso físico, como dedos fríos presionando contra mi frente. Y entonces siguió subiendo, desapareciendo en la oscuridad. Algo en mí se rompió. La curiosidad venció al miedo. Necesitaba saber qué había arriba. Necesitaba entender por qué esas escaleras aparecían solo para mí. Comencé a subir. Cada escalón crujía bajo mis pies. 1, 2, 3. Contaba en mi cabeza. El aire se volvió más frío con cada paso. Podía ver mi aliento. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. Conté 23 escalones. Demasiados para un piso normal. Y cuando llegué arriba, encontré un pasillo. Un pasillo que se extendía más allá de lo que debería ser posible. Las paredes estaban cubiertas de lockers oxidados. El piso era de linóleo viejo, levantado en las esquinas. Había puertas a ambos lados, salones de clase, pero todo estaba antiguo. Décadas de antigüedad, como si este piso hubiera sido abandonado mucho antes de que construyeran el resto de la escuela. Caminé por el pasillo. Mis pasos resonaban de manera extraña. Me acerqué a la primera puerta.
Tenía un número, 401. La abrí lentamente. El salón estaba lleno. Pupitres ordenados en filas perfectas. Un pizarrón con ecuaciones a medio resolver. Mochilas colgando de las sillas, como si los alumnos hubieran salido hace 5 minutos. Pero el polvo en cada superficie contaba otra historia. Nadie había estado aquí en años, tal vez décadas. Caminé entre los pupitres. En uno de ellos había un cuaderno abierto. La fecha en la esquina superior decía 15 de octubre de 1987, hace casi 40 años. Seguí revisando. Todos los cuadernos tenían fechas similares, todos de ese mismo mes, ese mismo año. Y entonces vi algo en el pizarrón que me paralizó. Debajo de las ecuaciones, alguien había escrito con letra temblorosa: no nos dejaron salir. Repetido una y otra vez. Salí del salón tropezando. Mi respiración era errática. Tenía que irme. Tenía que bajar. Pero cuando me giré hacia las escaleras, ya no estaban. El pasillo se extendía en ambas direcciones, pero no había salida. Las escaleras habían desaparecido. Comencé a caminar rápidamente, probando cada puerta. Todas estaban cerradas, todas excepto una al final del pasillo. La puerta del salón 413. Estaba entreabierta, y desde adentro podía escuchar voces de niños, susurrando, riendo, llorando. No quería entrar. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero no había otro lugar a donde ir. Empujé la puerta. El salón estaba lleno de estudiantes, 30, tal vez 40, todos sentados en sus pupitres, todos mirándome. Sus uniformes eran de otra época, sus rostros, había algo mal en sus rostros. Demasiado pálidos, demasiado inmóviles. Una niña en la primera fila sonrió. «Llega tarde, profesor». Yo no soy profesor», tartamudeé. «Todos los que suben se convierten en profesores», dijo un niño al fondo. «O en estudiantes, dependiendo de cuándo lleguen». «¿Qué es este lugar?». La niña se levantó lentamente. Sus movimientos eran mecánicos, antinaturales. «Este es el piso que olvidaron, el piso donde nos encerraron durante el incendio de 1987. Nos dijeron que esperáramos, que vendrían por nosotros». Los demás estudiantes comenzaron a levantarse, uno por uno, pero nunca vinieron, continuaron al unísono. Así que seguimos esperando. Seguimos asistiendo a clases, seguimos aprendiendo, y cuando alguien nuevo sube, finalmente tenemos un maestro. Me acorralaron lentamente, sus ojos sin vida, sus sonrisas congeladas. «No se preocupe», susurró la niña. «Solo tiene que enseñarnos, solo tiene que quedarse, solo tiene que, nunca, irse». Grité, empujé pupitres, corrí hacia la puerta, y de alguna manera, milagrosamente, encontré las escaleras. Bajé tropezando, cayéndome, arrastrándome. No miré atrás. Cuando llegué al tercer piso, las escaleras habían desaparecido otra vez. Renuncié esa misma noche. Salí corriendo sin mirar atrás. Desde entonces, no puedo subir escaleras sin sentir náuseas. A veces pierdo la cuenta de los escalones. Otras veces, juro escuchar voces corrigiéndome cuando piso mal. Y cada vez que entro a un edificio antiguo, evito mirar hacia arriba, porque sé que si veo un tramo de más, tal vez, esta vez, no me dejen bajar. Historia 3. El ensayo perfecto. En la secundaria Guadalupe Victoria existe una leyenda. Si escribes un ensayo perfecto para la clase de literatura con la profesora Castillo, ella te dará un 10. Pero ese 10 tiene un precio que nadie te dice. Me llamo Andrea Salinas. Tenía 14 años cuando me obsesioné con obtener ese 10 perfecto. Ahora tengo 23. Y todavía estoy pagando el precio. La profesora Lucía Castillo era conocida por ser imposible de satisfacer. En sus 20 años de carrera docente, solo había dado 5 calificaciones perfectas. 5 estudiantes en 2 décadas. Los demás apenas pasábamos con 7 u 8. Yo era buena escritora. Todos me lo decían. Ganaba concursos escolares. Mis cuentos se publicaban en el periódico estudiantil. Pero para la profesora Castillo, nunca era suficiente. «Falta profundidad, Andrea», decía mientras devolvía mis trabajos llenos de anotaciones rojas. «Falta alma. Escribes con la mente, no con el corazón». Eso me enfurecía. Me obsesioné. Tenía que ser una de esas 5 estudiantes. Tenía que demostrarle que yo podía alcanzar la perfección.
El último ensayo del semestre era sobre el significado del sacrificio. Tema abierto, 5 páginas mínimo. La profesora nos dio un mes para escribirlo. Yo pasé cada noche trabajando en ese ensayo. Escribía, borraba, reescribía, investigaba, citaba a filósofos, poetas, teólogos, pero nada se sentía suficiente. Una semana antes de la entrega, estaba desesperada. Fue entonces cuando encontré el cuaderno. Estaba en la biblioteca de la escuela, en la sección más antigua, donde nadie va nunca. Entre libros polvorientos y olvidados, había un cuaderno de pasta dura, sin título, sin nombre. Lo abrí por curiosidad. Las páginas estaban llenas de ensayos escritos a mano, ensayos extraordinarios, cada uno con una caligrafía diferente, y en la esquina superior de cada uno, un 10 perfecto con tinta roja. Eran los ensayos de los 5 estudiantes legendarios. Mi corazón se aceleró. Esto era exactamente lo que necesitaba, ver qué los hacía perfectos. Comencé a leer. El primer ensayo era de 1998. Lo firmaba un tal Miguel Ángel Torres. El tema era la naturaleza del miedo, extraordinario, profundo, vulnerable. Cada palabra parecía sangrar emoción real. El segundo era de 2003. Firmado por Carolina Mendoza. El peso de las expectativas. Igualmente perfecto, devastadoramente honesto. Continué leyendo. 5 ensayos, 5 obras maestras, pero había algo extraño. Todos terminaban de la misma manera. La última oración era siempre una variación del mismo pensamiento. Ahora entiendo que algunos logros requieren más de lo que estamos dispuestos a dar. Y debajo de cada ensayo, con letra más pequeña, casi invisible, había una nota, precio pagado, fecha. Las fechas coincidían. Miguel Ángel Torres, precio pagado, 15 de diciembre de 1998. Busqué en internet. Miguel Ángel Torres, estudiante de secundaria, falleció el 15 de diciembre de 1998. Causa, desconocida. Encontrado en su habitación, sin signos de violencia o enfermedad. Sentí un escalofrío. Busqué el segundo nombre. Carolina Mendoza, fallecida el 10 de junio de 2003. Mismas circunstancias. Busqué los 5 nombres. Todos desaparecieron. Todos poco después de recibir su 10 perfecto. Debería haber cerrado ese cuaderno. Debería haberlo olvidado. Pero la obsesión es más fuerte que el miedo. No, me dije. Es coincidencia. Tiene que serlo. Pero esa noche, cuando intenté escribir mi ensayo, las palabras fluían solas, como si algo más las estuviera escribiendo a través de mí. Escribí sin parar durante 6 horas. No comí, no bebí agua, solo escribía. Y cuando terminé, tenía las 5 páginas más perfectas que jamás había creado. Leí lo que había escrito y me di cuenta de que no recordaba haber pensado en esas ideas. Hablaba sobre sacrificar partes de ti mismo por alcanzar la excelencia, sobre el precio invisible que pagamos por la perfección. Era profundo, era aterrador, era exactamente lo que la profesora Castillo quería. Y al final, sin darme cuenta, había escrito: ahora entiendo que algunos logros requieren más de lo que estamos dispuestos a dar. Me temblaron las manos. Intenté borrarlo, pero la tinta no se movía. Intenté reescribir la última página, pero cada versión terminaba con la misma frase. Entregué el ensayo al día siguiente con un nudo en el estómago. La profesora Castillo lo recogió sin decir palabra. Sus ojos se posaron en mí un segundo más de lo normal, y pude jurar que sonrió. Una semana después, nos devolvió los ensayos calificados. Uno por uno, los estudiantes recibían sus 7 segundo y 8 segundo, algunos 6 segundo, las mismas calificaciones de siempre. Cuando llegó mi turno, la profesora Castillo se detuvo frente a mi pupitre, colocó mi ensayo boca abajo. «Quédate después de clase, Andrea», dijo suavemente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Cuando el salón se vació, ella cerró la puerta, se sentó en su escritorio y me miró directamente. «Voltea tu ensayo». Lo hice con manos temblorosas. En la esquina superior, con tinta roja brillante, 10. «Felicidades», dijo la profesora Castillo. «Lograste lo que muy pocos logran. Escribiste con tu alma. Debería haber estado feliz, eufórica, pero solo sentía terror. ¿Qué me va a pasar?», susurré. Ella inclinó la cabeza. «Perdón, los otros 5, todos murieron». Su expresión no cambió.
La profesora Castillo no se inmutó. La perfección siempre cobra, dijo con naturalidad, como si hablara del clima. Algunos se cansan, otros se rompen, y unos pocos se vacían. Cerró mi ensayo con cuidado. Tú escribiste muy bien, Andrea. Eso no pasa gratis. No quiero morir. No quiero morir. Nadie quiere, respondió con calma. Pero ya firmaste el contrato cuando escribiste esa última línea, cuando permitiste que la obsesión tomara control. El don ya fue dado, solo falta el pago. Me levanté temblando. Esto es una locura. Usted es una profesora exigente, terminó. Claro que sí, exijo excelencia, y la excelencia verdadera cuesta, siempre ha costado. Algunos pagan con tiempo, otros con esfuerzo, y algunos pocos, los realmente excepcionales, pagan con algo más. Corrí fuera del salón, fui directo a la dirección, les conté todo, sobre el cuaderno, los 5 muertos, la amenaza. Me miraron con lástima. Andrea, la profesora Castillo es una maestra ejemplar. Entendemos que estás bajo mucho estrés, pero hacer acusaciones tan graves. Nadie me creyó. Esa noche no dormí. Esperé que algo terrible sucediera. Una enfermedad súbita, un accidente, algo, pero no pasó nada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Seguía viva, pero algo había cambiado. Comencé a olvidar cosas, pequeñas al principio, nombres de compañeros, fechas, luego cosas más grandes, conversaciones completas, eventos familiares, partes de mi infancia. Era como si mi memoria se estuviera borrando, como si mi identidad se estuviera desvaneciendo. Busqué a los otros estudiantes que habían recibido el 10 perfecto, los que supuestamente habían muerto, y descubrí la verdad. No estaban muertos, al menos no físicamente. Los encontré en diferentes partes de la ciudad. Miguel Ángel era un vagabundo que no recordaba su propio nombre. Carolina estaba en un asilo psiquiátrico, repitiendo las mismas 5 palabras una y otra vez. Todos habían perdido sus mentes, sus identidades, todo lo que los hacía ser quienes eran. Ese era el precio, no la muerte. Algo peor, la desaparición gradual de ti mismo. Ahora, 9 años después, apenas recuerdo quién era Andrea Salinas. Sé que fui a esa escuela, sé que escribí algo importante, pero los detalles se desvanecen cada día, pronto no quedará nada. Y lo peor es que a veces, cuando paso frente a la secundaria Guadalupe Victoria, veo a nuevos estudiantes entrando con sus mochilas y sus sueños, y sé que algunos de ellos conocerán a la profesora Castillo, y algunos de ellos querrán ese 10 perfecto. Y no puedo advertirles, porque cada día olvido un poco más por qué debería hacerlo. Escribo esto porque siento que es importante. No recuerdo bien por qué. Sé que alguna vez quise advertir a alguien. Sé que hubo una razón. Cuando releo estas páginas, pienso que están bien escritas. Demasiado bien, quizá. Tal vez merecerían un 10. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.